Pero los tipos que ustedes tienen de verdad que son muchos. En nuestros hermanos hemos tratado de hacer lo más que hemos podido, pero en la intención de hacer más tampoco se les va a estar llenando de tanta cosa que tampoco es la ley. Y culminamos con epilepsia porque epilepsia es lo que sí van a ver, es lo que van a estar manejando incluso hasta como médicos generales, por consiguiente. Hoy vamos a desarrollar lo que correspondería a esclerosis que quedó pendiente y cefaleas. Porque cefaleas es la principal causa que visita al neurólogo. Y ni siquiera hemos hablado de cefaleas y terminamos el curso. Entonces, para la próxima, porque en el afán de hacerles de que no se me llenen con tanta cosa, algunos hasta ahorita no me han dado cosas prácticas de los docentes. Les pongo en autos que no me entregan su nota práctica de sus docentes, o se acercan ustedes solitos a que yo les tome y les reto en blanco la nota práctica que tienen. Otra cosa es la nota que les van a hacer como su evaluación de la profesión, es otra cosa. Para el martes próximo, así como hemos hecho ahora, como solo nos vamos a dedicar a los exámenes, a hacer el examen teórico, el examen práctico. El examen práctico no va a demorar más de 15 minutos, son cosas puntuales, nada de estar llenando de más. En el examen teórico, como lo han visto, estamos en solo 20 preguntas con 25 minutos. Entonces, dentro de lo que son las enfermedades interesantes, hay algunas como lo que es esclerosis múltiple, pérdida del sistema nervioso central. Entonces, en esclerosis múltiple, vamos a tener en el sistema, afectaciones del sistema nervioso central, vamos a tener aquellas que son desmielinizantes, que prácticamente son adquiridas en el transcurso de la vida, y aquellas que son dismielinizantes, como tal, que son aquellas con las que nacemos, algún tema congénito, o no, que los tiene desarrollado. Como la recomendé en el otro grupo, vean la película El aceite de Lorenzo. El nombre exactamente no me acuerdo, pero se debe a su mención a esta entidad, la adrenoleucodistrofia. Y le debe sonar porque tengo como una alternativa en los exámenes. No era la respuesta, pero la adrenoleucodistrofia es una afectación de sustancia blanca. Dentro de las desmielinizantes tenemos las polifásicas, o sea que me van a dar en varios momentos, por las monofásicas, por ejemplo, una neuritis óptica, por ejemplo, una mielitis transversa. Pero tanto una neuritis óptica como una mielitis transversa pueden ser también el primer brote de alguna enfermedad polifásica. Por ejemplo, esclerosis múltiple. Por eso es que dentro de todas las que más vamos a desarrollar, porque la que más se va a presentar, y la que de alguna forma tengan que generar cierto grado de desastres. Entonces, no es nueva, es una enfermedad que ya se había visto hace mucho tiempo atrás. En el siglo XIX lo describió Jean-Martin Charcot, a quien se le considera el padre de la neurología moderna, y veía que en aquellas personas que tenían un deterioro y al hacerle el estudio post-mortem descubría que había zonas blanquecinas, nacaradas en sustancia blanca, que eran zonas de tejido cicatrizado. Entonces, él describió y de alguna otra forma dio las primeras descripciones de esta enfermedad. Hablaba también que la patología que producía o la clínica que producía era diversa. Si se han dado cuenta, en meningitis, sea por la que me dé, casi tienen las mismas características. Cefalea, signos meningitis. No hay otra cosa más que me está arrancando más los pelos, salvo una que otra particularidad. Pero cefalea, meningismo, más un síndrome infeccioso con la fiebre, me puede estar induciendo a pensar en un cuadro meningitis. Ahora sí,
échate a buscar con los exámenes de ayuda diagnóstica en el tiempo de evolución, si es que es una bacteriana, una viral, una micótica, o una por tuberculosis, o una por parásito. Entonces, en este caso, tan igual como lo que es la enfermedad cerebrovascular, dependiendo de la zona donde va a producir la lesión, es la clínica que va a dar. Por ejemplo, si la lesión es en la región parietal, voy a tener generalmente una clínica más sensitiva. Si es en una región más occipital o en el mismo nervio óptico, puedo tener una amaurosis, pérdida completa de un ojo o de los dos, dependiendo si se han visto afectados. O incluso en la misma vía auditiva. Por eso lo que hacemos son, por ejemplo, ayuda de potenciales evocados visuales. Recuerden, el ojo capta el estímulo. Ese estímulo viaja por el nervio óptico hacia la corteza occipital para procesar la información. Entonces, si quisiera ser mi objetivo, ¿quién ve? ¿El ojo o el cerebro? El cerebro, porque el cerebro me dice, acá hay una persona vestida de azul, acá hay al lado extremo hay una persona vestida de blanco. Toda esa información la procesa el cerebro. El estímulo visual entra. Es obvio que si las ventanas por donde entra el estímulo visual no están bien, pues no va a llegar nada a quien procesa la información. De igual forma, para el tema auditivo, quien capta el estímulo auditivo es el oído, el nivel sonoro. Es por ahí donde se procesa también toda esa información. Por eso es que tenemos las afasia motora o la afasia de Broca o la afasia que tiene que ver con sensitiva o de la comprensión, o la afasia global o general. Entonces, de alguna u otra forma, una afectación en esas vías me puede dar la clínica. Entonces, es una enfermedad que me va a generar limitación. Generalmente afecta a personas jóvenes. La proporción es un promedio de más mujeres que hombres, casi 1.5 mujeres por un hombre. Si bien es cierto, más le dan las mujeres, pero los que más se mueren son los hombres. De alguna otra forma, corrobora que el sexo fuerte es la mujer. Entonces, la enfermedad desmineralizante del sistema nervioso central se caracteriza por la posición consecutiva de enfermedades de diversas lesiones a nivel de diferentes áreas topográficas en la sustancia gris. La sustancia gris son portones que me llevan información, me jalan información, trasladan información. ¿Dónde se procesa? Es en corteza. Corteza parietal, la sensibilidad, que dice qué partes. Corteza premotora o prerolándica, es la que me dice cómo movilizo. La corteza anterior frontal tiene que ver con conducta. Entonces, la sustancia gris tiene que ver con guías, conexiones. Lo que les decía, 1.5, 2 mujeres casi por hombre. La edad promedio es importante y les debe interesar porque ustedes están justo en esa edad y se puede ayudar sin antecedentes. Si alguien me viene con un déficit motor sin un antecedente, de presión arterial o cardiovascular, mi primera sospecha debiera de ser esclerosis múltiple en personas jóvenes sin ningún antecedente. Entonces, si yo tengo una persona que de buenas a primeras vino porque empezó a tener adormecimientos en un lado del cuerpo, que es en forma permanente, yo voy a estar pensando en ello. A mayor latitud, mayor prevalencia, es menor en el Ecuador. ¿Qué quiere decir esto? En lugares más próximos a los polos la frecuencia es más. Países nórdicos, escandinavos, la presencia de esta enfermedad es mucho más frecuente que aquellos que están cerca a la línea ecuatorial. Y esto va en relación a lo que es la exposición al sol. ¿Qué hace el sol con la piel? Procesa vitamina D. Entonces, estas personas se han visto de que tienen cierta baja y cierta predisposición a desarrollar esta enfermedad. Los que viven en los extremos más próximos a los polos. No quiere decir que los que vivimos cerca del Ecuador no nos da. Lo que dice es de que es más frecuente. Entonces, los que vienen o proceden de esas zonas, la posibilidad de tenerlo es mucho mayor. El área geográfica a los 15 años de edad, ¿qué quiere decir en un momento?
por ejemplo, si alguno de ustedes vivió por allá, por el lapso de unos 15 años, más o menos, esos 15 años a ustedes los ha predispuesto a que esa poca caída, esa poca exposición al sol pueda hacer o tener esa predisposición. Lo otro va en relación a la raza. Esa raza es más alta, blanca. Entonces, tiene que ver también con una mayor predisposición de los morenos o de los chinos. ¿Hay cierta predisposición a desarrollar? Sí. Pues si yo junto raza blanca y el antecedente familiar de que hay cierta predisposición a desarrollar. Esto no quiere decir, vuelvo a insistir, de que no da el sol. Acá han habido personas que son pacientes de Santa Rosa y tienen, o unos que son de Pacora y tienen nada tiene que ver con lo que dicen necesariamente acá. Se da menos en medio rural. Entonces, hay que tener en cuenta que esta información también tiene que ver bastante con lo que viene de afuera, más información anglosajona. Pero sí tenemos. Etiopatogenia del todo no está bien demostrado. Se sabe que es un problema autoinmune, donde entran a tallar los linfocitos T activados, entran por la barrera hematoencefálica, llegan, se juntan con el oligodendrocito y comienzan a desarrollar daño a través de la activación de una cascada inflamatoria, desconociendo esa parte de la membrana. Entonces, una vez que sucede esto, la afectación de la vaina indígena va a ir desapareciendo y por consiguiente esa zona que está yendo desapareciendo por el mismo proceso inflamatorio va a producir daño axonal por continuidad. La recuperación puede darse, por eso se habla de brotes. De alguna otra forma, como sucede más a personas en edad joven, la neuroplasticidad en ellos está más proclive a esas personas que tienen este mal, induciéndolos a una adecuada recuperación, o al menos cercana a una adecuada. Incapacidad permanente, pero cuando ya hay un daño axonal. Acá es donde entran los temas inflamatorios, los antiinflamatorios para evitar de que la inflamación llegue al daño. Porque una vez que daña axón, el daño ya es permanente. Quedó secuela. Esto es más o menos lo que les decía en el gráfico. El linfocito que activado traspasa la barrera hematoencefálica y hace toda una vez que se unifica el oligodendrocito, a través de la cascada inflamatoria comienza a generar daño a nivel del axón. Entonces, lo que vamos a ver es que nosotros sacamos un paciente o hacemos un estudio anatomopatológico con un paciente que tiene este tipo de enfermedad. Lo que vamos a encontrar son unas placas. Las placas van a ser, como lo vemos en tomografía o en resonancia, son cortes transversales. Se van a ver como placas, pero en realidad, si lo vemos en forma tridimensional, es de una forma ovoide. Siendo las que son las que están en fase aguda de un color rosado y aquellas blancas anacaladas, lo que corresponde a eventos anteriores. Generalmente las lesiones se van a ver localizadas a los lados de los ventrículos, a regiones juxtacorticales y a nivel del nervio óptico. En la médula predominan en los cordones posteriores y a nivel de la región cervical. Eso es el cerebro de una persona normal. Si veo la presencia de sustancia blanca, está bien configurada. En aquella que tiene o ha tenido esclerosis múltiple, vamos a ver puro tejido cicatrizado. Eso lo que va a conllevar es que muchas vías se vean afectadas, tanto la vía sensitiva, tanto la vía motora, teniendo signos de primera motoneurona, espasticidad, Babinski, hiperreflexia. No digas más en relación a lo que es la disminución también de la fuerza. Entonces, ¿afecta a la corteza? No. Entonces, ¿debe de afectar o debo de tener convulsiones? La respuesta es no. Pero yo he visto personas que sí han tenido ya en sus fases terminales, por supuesto que sí lo van a tener. Si se dan cuenta, acá hay tejido
próximo a lo que es la sustancia blanca está la sustancia gris. Entonces, las afectaciones a sustancia gris es la que no produce epilepsia. La epilepsia no se da en sustancia blanca, porque son vías. Se da a nivel de lesiones celulares de sustancia gris. Por ejemplo, acá en nuestro hipocampal, por ejemplo, acá, en lo que es corteza temporal, o corteza frontal, parietal u occipital. Eso es lo que vamos a ver, los diferentes tipos de patrones patológicos, de anatomía patológica en un paciente. En la del tipo 1 va a haber desmineralización mediada por linfocitos T, en el tipo 2 desmineralización mediada por anticuerpos y complemento. En el tipo 3 pérdida inicial selectiva de la glicoproteína asociada a la mielina. Acá los oligodenocitos mueren por apoptosis, y en el tipo 4 daño inicial del oligodenocito y la fenolina. No es que del tipo 1 pase al 2, del 2 al 3 y del 3 al 4. Yo en mi mismo muestra de tejido puedo encontrar los 4 patrones. Esto no se hace a todos los pacientes vivos, no se toma muestra. Esto es lo que se ha obtenido de algunos pacientes post-mortem. Recuerden que abrir acá para sacar una muestra, no, cuando lo podemos hacer cerrado con imágenes o tipo resonancia con contraste. Mejor todavía si tenemos del tipo 1.5 o 3 Teslas, que es lo que en Perú manejamos. La forma clínica, ¿cómo se va a manifestar? A través de brotes. ¿Cómo es eso? Puedo tener un brote de tipo inflamatorio inicial y posteriormente síntomas paroxísticos. Por ejemplo, cuando ya está la lesión instalada, puedo producir una transmisión hepática. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, puedo realizar un movimiento, pero como el cordón que viene por médula está desmineralizado, puedo sentir sensaciones como paso de corriente. Otra forma es con déficit progresivo, pero acá ya es cuando la inflamación ha sido muy mayor y ha generado una lesión axonal. Entonces, acá lo que me va a dejar, por ejemplo, es una hemipalesia, una hemipalestenia, o personas que están con cuadros de ataxia. El paciente que para mí clínicamente pasó de luego, pero para él la desdicha de tener la enfermedad, un joven que me viene de 18 años, 17 años de edad, viene porque había ido, para su mala suerte también rotó, o sea, busca atención y va con neurocirujanos. El neurocirujano no es clínico, el neurocirujano es para entrar, pero en la parte privada todos hacen clínico, y muchos no tienen criterio para clínico. Le pidieron resonancia a nivel de médula, le pidieron a nivel dorsal, cervical, le seguían pidiendo. Ayer sus narices decía que tenía, pero nunca lo vieron. Hasta que llega alguna y le dice, ¿sabes qué? Esto es de neurólogo. Anda el neurólogo. No se le hizo gastar porque ellos ya le habían pedido resonancia para toda la columna, incluso el cerebro. Se había zonas de desmineralización, era esclerosis, pero cuando me llega este mal, me llegaba con temas de parkinsonismo, con 18 años. No es Parkinson, sino parkinsonismo porque había afectado estas zonas. Y afectación también cerebelosa. Y a la hora de que hablaba el paciente, me hablaba con este tipo de disartria. Eso es un tipo de disartria, que es más cerebelosa. Es como que prolongada la palabra. La disartria cerebelosa, haciendo un paréntesis ahí y aprovechar la semiología, es como que alargo la palabra. ¿Cómo te llamas, Enrique Altamirano? ¿Con disartria cerebelosa o motora? ¿Cómo te llamas? Enrique Altamirano. Estoy dando. Pero con la disartria cerebelosa, Enrique Altamirano, prolongo la palabra. Cuando yo escucho eso o veo eso en un paciente, debo de sospechar que un problema cerebeloso y hacer del menos transmitidos. Volviendo a aterrizar acá, las diferentes formas de esclerosis me van a dar una esclerosis múltiple primariamente progresiva. Esa es la más letal, la más peligrosa y con un pronóstico lamentablemente al año que me conlleva la muerte. Para suerte es la menos frecuente y la más frecuente es la recurrente remitente, hacia donde todo el tratamiento está enfocado, que va en más del 80% de los casos. En estos casos se dan con brotes, lo que les decía. Tienen un brote y desaparecen. ¿Cómo puede ser un brote?
que no tenga, que haya perdido fuerza. Eso ya vamos a ver. Pero cuando uno ya empieza a hacer la anamnesis, ¿ha tenido algún problema antes? Pero como ya tiene conocimiento del Señor, en algún momento usted sí, hace 6 meses tuve un problema en el cual casi 2 días me quedé que no veía bien, veía borroso y me sobaba los ojos. Y me eché manzanilla y desapareció. Ese pata pudo haber tenido un primer brote de nervio óptico, una pequeña neuritis. Y hace un año sí, pues me dio de lo que estaba de lo mejor, perdí la audición. Pero la recuperé 3 o 4 días después, aunque ahora me queda un poco sordo. Entonces tengo un brote auditivo, tengo un brote visual, y que en realidad lo trajeron por emergencia era porque no se movía. Es un tercer brote. Son brotes. Y si a eso le sumo la edad, estoy con esclerosis. Y si le redondeo para hacer un mejor diagnóstico con imágenes, pues estoy bien. La esclerosis múltiple secundariamente progresiva es aquella que va con esto y en determinado momento comienza a afectar mucho más y el daño es peor. Y la esclerosis múltiple primariamente recurrente es como la primariamente progresiva, pero tiene pequeños episodios de recuperación, digo pequeños, no que se recupere y vuelve, pero siempre vaya ascendente. A esto me refiero. Esto lo puede graficar mejor. Recurrente remitente, me da la crisis, mejor un poco. En la primariamente progresiva, siempre se arriba, siempre va a haber daño y el pronóstico de este es malo. El tratamiento está enfocado a la regla, para sortear la crisis. En las progresivas secundarias, que después de un tiempo de estar en el recurrente remitente comienza a tener esta evolución. Y la progresiva recurrente es con pequeños periodos, pero igual, la evolución va a ir más. Puede durar un poco más del año, pero la evolución es. Ese gráfico de alguna otra forma me grafica que mientras más deterioro neuronal, más cicatriz, el tema cognitivo se va a ir disminuyendo a menos. Las personas terminan como si tuvieran demencia. Y en momentos mucho más largos pueden aparecer cuadros de convulsiones. Porque si ya toda la sustancia blanca está afectada, por continuidad puede afectar una de los pacientes. Entonces, la idea es que si yo lo detecto acá, hasta empezar el tratamiento. Algo muy bonito. Entonces, la clínica, como les dije, va a ser validada, va a depender dónde es el brote. ¿Hay una clínica en particular que me diga que es esclerosis múltiple? La respuesta es no. Si yo sumo la clínica, sumo el grupo etario, sumo la epidemiología y sumo las imágenes, ahí recién voy a poder definir que se trata de un cuadro de esclerosis. Entonces, la clínica más común puede haber trastorno sensitivo en un 30%, una neuritis óptica en un 22%, debilidad de una o más extremidades un 20%, una diplopia un 12% y vértigo un 5%. En la esclerosis múltiple primariamente progresiva suele aparecer de frente con problemas de tipo motor. Desde el inicio, pacientes con esclerosis múltiple primariamente progresiva, los síntomas son piramidales, ya se dijo, motor en un 100% y más del 60% sensitivo, con problemas esfincterianos, tanto en lo que tenga que ver con la micción o también incluso hasta con la concepción pupilar. El diagnóstico es clínico, pero acá entra a tallar bastante la anamnesis. Si es que yo indago bien, si yo pregunto bien, voy a tener datos. Si es que no, porque lo primero que voy a ver es si yo tengo un paciente con esclerosis múltiple y veo una imagen hipodensa en tomografía, lo voy a catalogar de frente como un infarto cerebral. Pero el infarto cerebral en alguien que no tiene ningún antecedente ni ningún foco cardiovascular difícil. Entonces, ¿qué es lo que debo de tener? Persona joven, entre 20 y 40 años, sin ningún antecedente. Eso me debe hacer eso. Y las imágenes. Entonces, puede haber la cerebelosa, lo que les acabo de comentar de este paciente, puede haber un problema de neuritis óptica como un problema frecuente, pero puede haber un problema también como mielitis transversa. Les dije en el cuadro inicial de una mielitis transversa, le afecta la médula
médula. Y dependiendo de la zona de la médula, es la clínica que voy a tener. Si me afecta la médula a nivel cervical, ¿qué voy a tener? Cuadriparesia o cuadrihipoestesia. Si me afecta en la región dorsal, voy a tener paraparesia o paraparestesia, asociado a problemas esfinterianos. Empiezo a hacer probovesical, me empiezo a estreñir y todo ello. Entonces, ahí voy a tener síndrome motor y voy a tener prácticamente un síndrome medular. Y la afectación es segmentaria de la sensibilidad. Entonces, también puedo tener problemas como el síndrome medular interextra, que le digo que es como si fuera corriente, la sensibilidad al calor, personas que, como hay zonas de deslizante, el tema del calor a ellos les altera más el tema de la sensibilidad. Un síntoma del TOC es que comienzan a ver como manchas blanquecinas a nivel visual, lo que corresponde a lo que es fatiga, que es un síntoma no específico, porque aquí ya puedo tener un cuadro de infección, pero en este caso hay que considerar ataques paroxísticos breves con algunas formas estereotipadas. Por ejemplo, este tipo de movimientos pueden verse vistos en este tipo de pacientes. Entonces, ¿cómo llego al diagnóstico? Es cualquier afectación neurológica que no puede ser encaminada como otro cuadro clínico, yo debo de pensar en un tema autoinmune. El diagnóstico es clínico, pero primero con la incorporación de otras posibilidades, como sobre todo la del tipo vascular. Ayuda bastante cómo se presentó. Si es súbito, solo me quedo con mi diagnóstico diferencial de vascular. Si es progresivo, me haría sospechar más en algo expansivo y en algo autoinmune. La resonancia es de gran utilidad más que la tomografía. En estos pacientes lo que me piden es la resonancia más que todo. Y la resonancia con contraste, porque el contraste me va a permitir que aquellas zonas que están de reciente proceso inflamatorio van a tener. Aquellas zonas que no están con proceso inflamatorio se van a ver oscuras porque no van a caer contraste y ya son antiguas. Y el líquido cefalorraquídeo lo que voy a tener son el dosaje de varios oligoclonales. Tengo paciente con brote, tengo paciente joven, tengo imágenes, tengo bandas oligoclonales, ¿dónde está todo? ¿Desde acá? No sé para qué va a pensar, pero ya. Debo de pensar en esclerosis. Pero si se dan cuenta, las bandas oligoclonales no son patognomónicas de lo que es. ¿Qué les pasó? No son patognomónicos de lo que es esclerosis. Como por ejemplo, vamos a ver también los artroidosis, enfermedad de Leigh, que son enfermedades autoinmunes de tipo reumatoide. Esos son los criterios de McDonald. Los criterios de McDonald me encuentran la temporalidad en la presentación de brotes, en la presentación de nuevas imágenes, de nuevos áreas de visualización y si tengo además asociado a ello la determinación de bandas oligoclonales como para que me dé mayor respaldo a que el diagnóstico más. ¿A qué me refiero? Esto no se me rey presentación va a quedar no es nada nuevo, incluso lo tienen en sus armas. ¿En qué me va a determinar eso? En que yo pueda diferenciarlo en enfermedades como ENDA. En enfermedades como ENDA la administración es mucho mayor, no es por pequeños puntos o pequeños bloques, es mucho más amplia y afecta, como dice su nombre, es una encefalomielitis diseminada luego, afecta gran área de sustancia blanca. Guarda relación en aquellas situaciones, por ejemplo, en las cuales alguien ha sido expuesto a una vacunación me puede dar ENDA. Enfermedades autoinmunitarias, sobre todo la reumatológica, como Sjögren, lupus, Leigh, sarcoidosis, síndrome de anticuerpos contra fosfolipídidos, síndromes paraneoplásicos, CIDP con diseminación central,
polineuropatía somatizante inflamatoria crónica de zonas iniciales de CIDP. Enfermedades vasculares como hematólogo, cavernoso, vasculitis del sistema nervioso central y enfermedad de Cadacini. No es lo común, pero debemos de tenerlo en cuenta. Y algunos son los síndromes genéticos como atrofia de óptica de Leber y otras citopatías mitocondriales. Rarezas se mencionan, pero pueden estar en la vida por lo que así vemos. Entonces, ¿hay alguna clínica específica? La respuesta es no. Va a depender de dónde le hagan. Yo puedo tener una neuropatía óptica, sí, puede ser solo una neuritis óptica y ahí quedó, pero si no tengo más clínica, no. Pero si le hago, pues, ante la sospecha de esa neuritis óptica, pueda darme otra cosa más, pidiendo un estudio de resonancia, tengo afectación del nervio óptico y tengo algunas imágenes como estas, yo tengo que estar pensando en esclerosis, porque son brotes en lugares diferentes al nervio óptico. Y esa neuritis óptica es otro brote que te dio. La pregunta que ustedes me podrían hacer, ¿y esas qué pasó? ¿Por qué no dio? Porque no están en áreas terminales. Por eso es que no nos han dado clínica. Porque como no están en áreas terminales, otras vías han compensado la deficiencia de ellas. Si se dan cuenta, son puntos pequeños. La confluencia de esos puntos pequeños muchas veces me puede dar nuevos eventos. Si se dan cuenta, es la evolución en el tiempo de una persona que tiene esclerosis múltiple. Miren cómo fue diagnosticado a los 4 meses, cómo acá aparece un nuevo brote que no se veía bien. A las 9 semanas, perdón, 4 semanas, a las 9 semanas, miren, hay otro brote. A las 11 semanas comienza a aparecer en la parte más externa, casi no se veía. Entonces, esta es la diseminación en el tiempo de nuevos brotes. Y eso lo hacemos con la valoración de la resonancia. Estos son los famosos dedos de Downs, donde señala la flecha amarilla. Es periventricular, esa es una de las características, que está periventricular, pero además vemos otras zonas de desmineralización. Esta es una imagen de Light. Este es en un D1, donde vemos una imagen hipointensa o hiposeñal, que también se dice. ¿Cómo saber si es nueva? Le hacen el contraste, se inyecta y miren cómo capta contraste. Este es un evento nuevo, el que estamos viendo acá no capta contraste, son eventos antiguos. Los nuevos son los que recién se inflaman, los que captan contraste. Se dice que tiene la forma de un pseudotumor cerebral. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un tumor, el tumor me causa una imagen en anillo cuando le pongo contraste. Acá no, es un anillo abierto, no cerrado, miren. Anillo abierto. Eso me hace pensar de que estoy en un caso de esclerosis múltiple. Entonces, ¿a qué me refiero a eso? Anillo cerrado, ¿qué? Por ejemplo, un tumor, este es un glioblastoma, miren cómo es con anillo cerrado. No es que sea completamente redondo, sino que es cerrado. Acá, por ejemplo, tengo un proceso cerebral infeccioso en anillo cerrado. Pero anillo abierto lo tengo en el paciente con esclerosis. Imagen o sin indirecto. Entonces, me viene un paciente con un cuadro de un brote, ¿qué es lo que hago? Lo primero que hago es dado que como recién está empezando, es una fase aguda. ¿Por qué lo trato? Con corticoides a alta dosis. Acá uso metiprenisolona 2 gramos por kilogramo. No, perdón. 1 gramo diario con dosis que pueden ir entre 3 a 5 días. Endovenoso. Pero acá sí hay que tener una particularidad. Al paciente tengo que desfocalizarlo. ¿Qué significa? Por ejemplo, si el paciente tiene un tremendo acceso dentario, y le doy pulso de metiprenisolona al inmunodeprimo, ese absceso lo puedo hacer muy grande. ¿Es peligroso? Sí, porque está próximo al cerebro. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, ahí lo que se hace es desfocalizar. ¿Qué significa desfocalizar? Si tengo algún proceso infeccioso, atacarlo. Para eso llamamos, cuando está el paciente, al odontólogo, a ver chequeas que no hay nada de peligro ya. Su placa de toras, porque puede tener una tuberculosis asolapada,
lo inmunodeprimo esta dosis, puedo prender la tuberculosis. Entonces, si todo está en orden, le doy los puntos. Pero es para el brote. Ahí yo no estoy atacando a la enfermedad. Para atacar a la enfermedad, lo que hago es el uso de interferón. Eso se da en los esteroides. Pero ahora estamos más avanzados con el interferón. Estamos dando anticuerpos monoclonales, como por ejemplo el natalizumab. Hay otros como el tocilizumab. Y otros tantos anticuerpos monoclonales cuyo costo, pues bueno, fuera que estuviera al alcance de todos. El promedio, para que tengan una idea, es el tratamiento mensual un promedio de entre 8.000 y 10.000 soles. Y ojo que no es un tratamiento que le doy un año y de ahí al otro, no. Es prácticamente mensual. El tratamiento anual puede llegar al monto de unos entre 30.000 a 40.000 dólares. Entonces, el fingolimod es otro inmunosupresor que lo puedo dar en forma oral, pero esto lo doy en forma de medicamentos y diario. Entonces, con los anticuerpos monoclonales hay dosis que se aplican una vez al mes, pero en forma continua. ¿Qué problema voy a tener con los anticuerpos monoclonales como en este caso el natalizumab? El inmunodeprimirme puede hacer que prenda alguna presencia de virus, por ejemplo el virus JC. ¿El virus JC con quién está relacionado? Sorpréndame. Hay dos demencias rápidamente progresivas. Una es Creutzfeldt-Jakob, que es por priones en el virus, y la otra es de encefalopatía multifocal progresiva, que eso lo hablamos en la presentación cuando hablamos de meningitis. El virus JC es la que produce la encefalopatía multifocal progresiva, pero para esto tiene que encontrar un caldo. Una persona inmunosuprimida es un ambiente adecuado para que el virus pueda. Si bien es cierto, lo puede estar combatiendo la esclerosis múltiple, pero es que yo descuido la parte de los elementos oportunistas como este virus, puedo desarrollar la enfermedad y desarrollar la encefalopatía multifocal progresiva es más catastrófico que tener la misma esclerosis. Para eso veo carga viral cómo va y según eso continúo de cuando en cuando monitoreando carga viral. El tratamiento no se va solo para lo que es prevenir, porque ya hay secuelas que me van dejando. Si yo tengo secuelas, ¿qué debo de hacer? Terapia física. El soporte psicológico, recuerden que son personas entre 20 y 40 años, que son, aparte de ello, al tener afectaciones de médula puedo tener también problemas con retención o alguna talla vesical que me permita evacuar. Aparte del tratamiento rehabilitador, el tema de apoyo social ayuda mucho. Pronóstico. Peor pronóstico a los 10 años si se acompaña de resonancia cerebral con lesiones y marcas cerebrales positivas. O sea que antes de los 10 años se encuentra todo ello. El pronóstico también es peor si es género masculino. ¿Se acuerdan? Es más en las mujeres, pero son las que más duran. Brotes frecuentes, déficit neurológico permanente, motor sobre todo, y la forma progresiva primaria. Tengo forma progresiva primaria en la cual debuta con trastornos motores, déficit, o el pronóstico es malo. Entonces, enfermedades desmielinizantes son varias. Las más frecuentes, mielitis transversa, como una enfermedad que toca de forma monofásica, y otra más, una neuritis óptica en forma polifásica, puede ser esclerosis múltiple. El diagnóstico diferencial que también agarra o afecta en forma polifásica es una neuromielitis óptica, ¿verdad? Lo que entran son los anticuerpos antiacuapolina. Puede pasar muy parecido, pero a diferencia de esclerosis múltiple, en la neuromielitis óptica la afectación en médula me afecta más de 2 segmentos vertebrales, o sea, en largo.
Las lesiones en esclerosis son más puntuales, son más en formas ovoides, el otro no, afecta la segmento mucho más. Algo rápido, porque sí vale la pena mencionar son las cefaleas. ¿Alguna pregunta con esclerosis? Entonces, encefaleas pueden ser por varias causas. Partamos por ello. Las cefaleas me pueden estar dando problemas del tipo primario o secundario. Pero cuando el paciente viene y los visita, ¿qué les dice? Doctor, vengo porque me duele la cabeza. O lo otro, vengo porque me duele el cerebro y se coge por acá. Entonces, dolor de cabeza engloba todo el cerebro. No solo lo que está dentro del cerebro. Por eso es que dentro de ellos incluso vienen las neuralgias. La neuralgia del facial, la neuralgia del hipogloso, la neuralgia del trigémino más común. Entonces, es un síntoma extraordinariamente frecuente, prácticamente todas las personas lo experimentan en algún momento de su vida. ¿Quién de acá no ha tenido un dolor de cabeza? Imposible. Todos han tenido dolor de cabeza, porque hasta una gripe me produce dolor de cabeza. Como causa de consulta neurológica representa como alguna la más prevalente de todas. El 78% de primera consulta en el servicio de neurología corresponde a cuadros de cefalea. Cefaleas primarias no existe un factor causal intracraneal o sistémico. Así de sencillo, eso es una cefalea primaria. Cefalea secundaria se puede identificar una causa orgánica, algún traumatismo, algún proceso infeccioso, alguna intoxicación medicamentosa. Y neuralgias craneales afectan a la región del cráneo facial. Ahí lo que les estaba diciendo: neuralgia del trigémino, neuralgia del facial, neuralgia del hipogloso y todo. Tanto así que si ustedes van al clasificador de cefaleas van a encontrar más de 120 tipos de cefaleas, por supuesto, incluidas las neuralgias. ¿Ya? Entonces, dentro de las cefaleas primarias, así, en ese orden, las que vienen bastante: migraña, cefalea pensular, cefalea masivo y otras cefaleas. Dentro de esas otras cefaleas está la cefalea por tos, cefalea por frío, cefalea por relaciones sexuales. Entonces, existe. Por ejemplo, como la de aquel exalumno mío que me llama estando en Brasil, porque no me llama, me escribió: doctor, sabe que estoy con un dolor muy intenso de cabeza y me ha venido cuando estaba llegando al clímax. Pues primera vez me asusté. Debe de estar muy simpática la visita o la garrota que está allá, que le ha provocado de nuevo, porque a pesar del dolor volvió a tener, ¿no? Y el doctor, esto me está preocupando porque nuevamente entra y vas a ver en el clasificador de cefaleas que hay cefalea por relaciones sexuales. Porque él estaba pensando en aneurisma, una de estas cosas. Y efectivamente, generalmente se da cuando el paciente está llegando al clímax, aunque puede ser pre o incluso post-coital. Y las secundarias, bueno, pues ya todas las que están ahí. Las neuralgias craneales causan centrales de dolor facial, incluso las neuralgias craneales que también pueden haber, como les dije, la del trigémino, la del facial, la del hipogloso. La migraña, dolor en el cráneo, generalmente, no estoy diciendo siempre, generalmente, pueden haber casos en los cuales es temporal. Las características es pulsante y acompaña irritabilidad de la luz y irritabilidad del sonido. Algunas veces se relaciona con olores, por ejemplo, también lo puede. Eso yo lo tengo de lo que le pregunto al paciente, porque cuando llegan al hospital muchas veces ya les pasa. Son raros los pacientes que llegan, pero porque el dolor lo exige y es muy marcado, llegan a emergencia, con crisis de migraña, y les ponen un cóctel de analgésicos con tramadol, diclofenac, incluso hasta metamizol.
pero sí le llegan a poner ello porque el dolor es insoportable. Las migrañas sin aura representan el 80% y las migrañas con aura el 20%. ¿Cuántos acá tienen migraña? Sobre ninguno de las migrañas, casi la mitad. Entonces, si se han podido, bueno, si no sufren, ¿cómo se van a poder dar cuenta? Los pacientes que sufren de migraña de alguna u otra forma lo que tienen es un dolor que es progresivo. Si le preguntan al paciente si le empieza y cada vez va aumentando más. Es por eso que se le sugiere, cuando empiece el tratamiento, la migraña no se cura partiendo de ella, porque muchos días con cierta expectativa, no se cura. La buena noticia es que no es malo, pero la mala noticia es que no se cura, que te va a acompañar siempre. En tu mochila, en tu bolsa, en tu cartera, en lo que vayas, lleva una cartera, lleva una pastilla, porque ni bien te va a iniciar, puede empezar. Entonces, una vez que empieza el dolor, se desarrolla todo el proceso. Más fácil es que el dolor se aborte cuando lo estoy abordando acá, antes de que llegue al máximo. Y lo puedo dar con aires, le puedo dar con carbotamínicos, hidroxicina, ergomex, el gravergol, taxin, XY. El paciente con el que se sienta bien, no hay la marca que sea la indicada. Entonces, si yo lo trato, puede ser de que vaya hasta cada 6 horas. El tratamiento acá va para el tratamiento del dolor, que viene así. Si el dolor me está empezando así de intenso y así de continuo, cuando el paciente viene, hay que explicarle bien, porque vuelvo a repetir, viene con expectativa de que se eso. Yo le voy a dar 2 tipos de tratamiento. Para comenzar, si las crisis son más de 4 crisis en un mes, pues vale la pena tratar de los preventivos. En esta parte de acá. Acá. Darle los preventivos. Porque los preventivos, ¿qué es lo que va a hacer? Es que lo que está así vaya de 1 a 2 por mes y muy leve. Entonces, ¿quiénes están en los preventivos? Los beta-bloqueadores, los antidepresivos iguales. Ahí entra, por ejemplo, la nifedipina, la duloxetina también puede entrar a tallar. Dentro de los antiepilépticos puedo estar manejando con lo que es sobre todo valproato y topiramat, y va a depender de las características del paciente. Entonces, como preventivo, no es para el momento del dolor, para el momento del dolor, la relación que le digo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Los aires. ¿Qué le sigue? Los argotamínicos. ¿Qué le sigue? Los triptanes. Sumatriptán, el diorotriptán. Y ahora hace no más de 5 años, y lo tenemos acá en Perú hace 2 años, los gepantes, por ejemplo en el norte. Los triptanes, para que tengan una idea, cada tableta debe estar en promedio unos 30 soles. Los gepantes, como el norte, cada tableta fluctúa entre 80 y 90 soles. Una tableta, no estoy hablando de una tableta. Entonces, para el dolor. Y una vez que yo ya voy controlando, lo que quiero es que no me dé tan continuo, y empiezo a trabajar con estos. Entonces, les hablaba, cierta particularidad van a tener algunos pacientes. Si yo tengo un paciente obeso, no le voy a dar balcote, porque el balcote aumenta un poco más el apetito. Yo no quiero darle, tendría que darle, por ejemplo, algún medicamento como topiramato, quizá. Porque el topiramato es, al contrario, me hace bajar el apetito. Pero la idea es que dentro de los antidepresivos le dije la mitriptilina. La mitriptilina puedo darle a media tableta de 25 miligramos todas las noches por el lapso de 3 a 4 meses continuos. De ahí suspendo. Y lo otro que entra a tallar acá es hábitos.
que consumen alcohol y les produce el dolor de cabeza. No, pero yo me voy a fiesta. Ah, pues, pero vaya, no te dediques a tomar. No, pero me provoca, entonces porque te va a dar dolor de cabeza. Si has visto que a ti te desencadena el dolor, pues tienes que evitar. En algunas personas, algunos golosinas como chocolates, les tiende a exacerbar. Algunos medicamentos, por ejemplo en las chicas, si se van a cuidar, los anticonceptivos, tanto orales como en ampolla, pueden. Esas son cosas que yo puedo prevenir, yo puedo evitar. ¿Qué no puedo evitar? Por ejemplo, mi ciclo menstrual. En algunas damas les produce en el momento de ovulación o en el momento de menstruación, por esas fluctuaciones hormonales que hay. Entonces, si estoy mucho tiempo expuesto en el sol, no puedo evitar que el sol salga. Me invade. Entonces, la cantidad de elementos que tienden a desencadenar los cuadros de migraña son bastantes. Pero no es lo mismo para Chana que para Juana, cada uno es diferente y cada paciente debe de dar. La cefalea atencional es otro grupo de cefaleas que tienden a estar marcando cuadros de malestar. Y el dolor de la cefalea atencional es más del tipo opresivo. Generalmente afecta más a personas un poco mayores, adultos jóvenes, no tanto como en adolescentes como estábamos viendo, y va en relación a algún tipo de actividad física o alguna situación que puede estar causando malestar o estrés. El dolor es más del tipo opresivo, se centra más en regiones temporales y occipitales con base. Lo que vamos a tener acá es aumento de la contractura muscular. Por eso, los que han visto, los que hacen consulta conmigo, se habrán podido dar cuenta que cuando viene una cefalea, hemos hecho consulta, les hago, pongan sus dedos acá, muerdan, dese cuenta, ahí es donde le duele. Sí, porque hay músculos. Y acá también. Yo no toco el cerebro porque me duele el cerebro. Y cuando les presiono y efectivamente les causa dolor, lo que estoy presionando es un área de contractura muscular, que es lo que tiende a producir el dolor. Entonces, tener en cuenta, muchas veces se vuelve crónico. Ahora, yo puedo tener un cuadro de cefalea atencional y migraña. Claro. Si yo solo tomo tratamiento para migraña, teniendo dolor de contractura muscular, no lo estoy tratando los de acá y el dolor persiste. A veces hay que dar una terapia combinada, por ejemplo, aquellos que tienen o combinan algún relajante muscular como Benadryl, otro relajante muscular, Predinol, otro la ciclobenzapina, otro la fluoxetazona, son relajantes musculares. La cefalea en racimos es aquella que tiende a producir por algunas circulaciones a un nivel autonómico que afectan más que todo al área externa. Son de breve duración pero de gran intensidad, el paciente siente como si le taladraran la cabeza. Y se dice que vienen racimos porque vienen como en ráfagas. Entonces el paciente puede tener alteración, como se dice, de la rama del género que le puede dar determinadas características como las que vemos. Determinadas características que muchas veces reaccionan con el mismo tipo de medicamento. Si se dan cuenta de que ser botanínicos, pero los botanínicos nos dijeron que es para migraña, sí, con ellos también funciona. Funciona también, los sedantes también funcionan con eso. Tienen una característica temporal, la cefalea presente por más de 15 días, más o menos durante un mes o 6 meses, con 10 de las siguientes características, que puede ser
bilateral, opresiva, con intensidad moderada, puede mejorar con el consumo de ergotamínicos u opioides. El consumo de algunos analgésicos orbitales también puede ayudar a lo que es el cuerpo. Pero los ergotamínicos orbitales es una estabilidad, sí, también puede funcionar en cefalea por racimo. La cefalea aparece en clara relación con el consumo de fármacos y desaparece dentro de los dobles y de suspensión de esta. El tratamiento, si hay un fármaco que guarda relación desde el espectro más duele con el medicamento, pues lo suspende. Por ejemplo, un tramador. Pero el tramador no es para el dolor, sí, pero me puede producir cefalea, me puede tramar algún otro tipo de dolor somático, pero me puede desencadenar dolores. Uso de algún analgésico de apoyo, como por ejemplo hay algún uso de algún derivado de la morfina, nos puede ayudar. ¿Qué más vamos a encontrar? Esto, inyección conjuntival. Vemos el ojo del paciente muy brilloso, con cierto lagrimeo y como que se ha cortado, un poco chinito, con rinorrea, sudoración, miosis, tosis parietal y edema parietal. Si yo tengo ese asociado a todos estos factores, migraña no me da nada de eso. Mucho cuidado, porque eso me puede ayudar a diferenciar entre migraña y una cefalea básica. Hiperactividad trigeminal, ya habíamos hablado con relación a ello, con relación a una hipoactividad simpática, lo que explica la tos simpática. Entonces, hay una hiperactividad parasimpática con una disminución de la actividad simpática. Por eso explica esos signos de distinción conjuntival, lagrimeo, rinorrea que van en relación a ello. ¿Qué puedo hacer cuando estoy con un paciente con oxigenoterapia? Dar con máscara de oxígeno me va a ayudar a atenuar la intensidad del dolor y uso de los triptanes. Y profilácticos, miren, acá entra también valproat, la sales de litio y el verapamilo, que es un medicamento cardiológico. Como preventivo, profiláctico, para que no me esté dando muy seguido. Las otras cefaleas, que también confunde heterogéneo de cefalea, desencadenadas por estudios de existiendo la obligación de descartar una causa estructural mediante neoblimática. Las que les dije, por frío, por la tos, por el ejercicio, la del sueño, la cefalea en estallido y la cefalea asociada con la actividad sexual. Existe, está en el libro, es un tipo de cefaleas. Espero que ninguno de ustedes me dé cuando estén todo su discurso. Entonces, cuando yo sospecho que una cefalea es secundaria u orgánica, cuando al evaluarlo encuentro un paciente que su dolor ha cambiado de características. Segundo, cuando el dolor se ha hecho mucho más intenso que el que normalmente presenta. Y tercero, cuando al evaluarlo yo le encuentro un tema con focalización. Es una focalización, por ejemplo, que lo evalúo y lo encuentro que está a medio beso, una parálisis, una hemiparesia, una focalización, una hemihipoestesia, una focalización. Entonces, si yo tengo ello, debo de pensar en algún problema secundario, algo está creciendo, algo está sucediendo. Es el caso de un joven de 17 años que me llevó a la consulta la semana pasada, pero él tiene dos cosas por ver ahí. Lo que tiene que ver con una epilepsia secundaria o sintomática, porque él manifiesta un dolor intenso en el cráneo. Hasta ahí aparentemente una migraña, para que vean. Entonces hasta ahí ya lo estábamos categorizando como una migraña. Pero después él manifiesta, sí doctor, a veces se me duerme toda la mitad derecha del cuerpo. ¿Cuánto te dura? Sí, un rato, pero
Tiene así toda la mitad. A ver, vamos a valorar la fuerza. Sí, estaba ahí, había cierta duda que podría ser incluso un 4 más sobre 5. En relación a un parece simulado, pero de verdad que no era. Era verlo un poco más allá con cierta malicia. Pero lo que llamaba la atención es la hipotesis. Ya le había pedido, o sea, yo no sé por qué le piden, si no lo van a ver, le piden y lo frente lo mandan al neurólogo. Entonces, decidió que venía, doctor, ya había dicho ustedes, primero tengo que ver, por eso primero pregunten al paciente para saber. Entonces, si tengo esos episodios, lo que yo debo de pensar, ¿dónde está el daño? ¿Qué se aventura a decirle? Tiene un paciente con un cuadro de cefalea intensa y una hemihipoestesia derecha. Y aparentemente porque de verdad que no es tan claro, una hemiparesia derecha. ¿Dónde estaría el daño? Ya, el hemisferio izquierdo, ¿qué parte? ¿Qué parte? Hablen sin miedo. Atrévete. ¿Qué me dice panorámica? ¿Espinotelámica? ¿Ah? ¿Espinotelámica? Recuerden, es corteza. Corteza. Está bien, ella me ha dicho pranolámica, es corteza, pero es la corteza motora. Lo que yo tengo acá es clínica más sensitiva, sería post-rolándica, que es parietal. Ella dice, sí, yo decía, pero no lo dijo, eso no vale. Tienes que hablar, porque si estás enamorada de un tipo y se te va, yo lo quería decir, ya pues, tienes que decirlo, no, te lo llevó. Entonces, si yo encuentro focalización, me debe de ser que este muchacho tiene una malformación arteriovenosa, es grande, es preocupante porque si esto se rompe, el pronóstico no es bueno. Ustedes han visto la cabeza de Medusa, ¿no? Entonces, es así como muy intrincado. En este caso es como si fuera un ovillo de varios vasos sanguíneos que lo tienen, hubiera tomado la foto. Y eso es lo que le está dando la focalización. Él tiene epilepsia, pero también tiene una cefalea secundaria a ese proceso. Es estudiante de ingeniería con 17 años. Me dice, doctor, y termino mira, digo, con eso has nacido. Pero sin necesidad de asustarlo, porque de verdad es para asustarse lo que tiene. No hagas esfuerzos, termina lo que es tu ciclo y una vez para que te vean. Por eso tienen que tapar lo que nutre esos vasos, porque eso se revienta, pasa grano por todos los lados, no hay forma. No, pero le hacen tratamento para, ya, ¿y dónde van a tapar? Si es un ovillo de vasos de sangre. Él tiene que ir, y hay una clínica, pero eso lo usan los neurocirujanos, no hacen acá, yo sé que no hacen acá. Tiene que estar y resclerosan los vasos. Es como que le ponen un cemento y los tapan, lo dejan, lo bloquean. Imposible de que salga. Se puede quedar con su epilepsia, porque esa malformación actúa como un cuerpo extraño. Y eso es lo que puede pensar. Entonces, si yo tengo dolor de cabeza, vean. Segundo, no es que ¿qué examen pides para una migraña? Ahora sí hablo, no, yo quería decir. ¿Qué examen pides? No me voy a mover, tienes que decir nada. ¿Alguien piensa diferente? No, no es.
El electro es más centrado para lo que son epilepsias, sino que en la parte comercial, dolor de cabeza, todos le chantan este electro. Bueno, yo tengo, pero no les pido a los que no necesito. No, el diagnóstico es clínico. Pero hay que tener cuidado porque si yo solo le pregunto y todo parece que va para migraña y no lo evalúo, esa es la historia de una joven de 13 años que vino con su papá que tenía lo llevaron después. Estos dos pacientes son particulares. Lo llevaron también en la clínica y mi papá un poco más le pegaba a la muchacha. No, sino que está muy engreída y que su abuela no quiere salir. Ahora digo, cuéntame tú, porque lo que sientes el dolor es si puedes hablar, no sé. Sí, me empezó, y mi dolor es muy fuerte, ahorita me pastilla la luz, y bueno, evidentemente todo va por ahí, pero a veces se me siente y lo tengo mucho. A ver, vamos a evalúo el toque. Esta paciente tenía rigidez de lo que había tenido es una hemorragia subaracnoidea y el papá le estaba achacando. Señor, hágame una tomografía simple, me la trae, yo lo voy a esperar. Le hizo, o sea, le va a hacer una resonancia con contraste, porque acá no hacen resonancia con contraste más angioresonancia, no hacen panarterografía cerebral. Es el un aneurisma rótico, pero en una zona de difícil acceso. Y el señor me dice, hay esto, yo lo puedo llevar que entre regional, pero esto no se lo van a solucionar. Llévese al IME y ingrésela por emergencia. Entonces, ¿por qué les cuento esta experiencia? Porque no todo es lo que parece. Hay que correlacionar con un examen físico. Toque. Si no toca, si no vende la mano, hay que medir. Entonces, si yo tengo alguna focalización, voy a tener algún problema con lo que pueda hacer una epilepsia, perdón, en este caso una cefalea secundaria. Aparición brusca, empeoramiento de los síntomas, aparición de cefalea con el ejercicio, síntomas asociados con somnolencia y aparición de cefalea después de los 5 años. Entonces, si me viene si les digo yo cuando me de migraña, van a pensar que lo primero es que migraña, no, la mente no da migraña. Si no tengo esa historia de cefalea desde la juventud, pues con mucho mayor razón no es mayor, debo de pensar en algo secundario que me pueda estar produciendo el dolor. Signos de alarma, fiebre, hipertensión arterial, sopor, confusión, signos de dientes, edema de papel y signos neurológicos focales. Entonces, en cefalea, revisen, vean, si bien es cierto, lo más frecuente es la tensional y la migrañosa, puede darme otras cosas. Jueves, como les digo, vamos a quedar con el tema de índices. Ya no voy a hacer Parkinson porque ya no alcanza el tiempo. Los que tuvieron suerte de ver en sus prácticas Parkinson lo verán. ¿Ya? Aprovechen porque el próximo martes solo nos dedicamos al examen, nada más. ¿Preguntas en relación a las clases?